Buenos días, Fede, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer una indagación. Quiero que te concentres y me digas a ver qué sale, a ver qué puedes sentir y ver. En Estados Unidos, en 1976, se publicaron 1333 páginas de un libro que se llamó Un curso de milagros. Un libro que habla sobre espiritualidad, escrito por una psicóloga en el año de 1976. Y era como, o es, porque todavía existe, como un plan de estudios para que el que lea el libro vaya encontrando pues un camino hacia la iluminación, hacia regresar con Dios, hacia encontrar eh, la verdad de la trascendencia de los mundos. eh, bueno, consiste en lograr plena conciencia del amor en la propia vida. Un curso de milagros aparentemente está dividido en cuatro secciones. Está lo que es el libro, el manual para el maestro, para el guía que da el curso, los suplementos que te llevan uno a la psicoterapia y otro al canto de la oración. Entonces, la primera parte fue escrita en 1965, en 1972. Eh, hay ciertas formas en que el libro habla sobre la misma vida. ¿Qué puedes ver acerca de un curso de milagros, Fede? Cuando ibas contando la historia es como si comenzaban a flotar papeles en el aire. Pero lo primero que sentí cuando busqué esa energía del libro es como un picor en la nariz, en la fosa nasal izquierda. Y es como si entra la información como pimienta en la fosa nasal y es como si la construcción como del libro, cuando veo es como si se presentan cinco entidades que son una, que se engloban en el libro y cuando se siente esa energía es como si están continuamente discutiendo qué es lo que está bien y qué está mal para escribir en el libro. Y es como que son cinco como energías, Ujú, muy parecido a estos genios de la lámpara, o sea, como que tienen torso pero no tienen piernas, ujú, así. Y es como si fuera como si fuera que tienen una fisicalidad no muy materializada, como si fuera de goma, así el cuerpo como blandos. ujú. Em,
y esto está como puesto en la parte, es como si se unen a esta persona que escribe el libro en la parte del coxis y es como en la parte que final, como si fuera hasta llegar hasta la parte anal de la espalda de ella y hace de cuenta que cuando ella se sienta y es como una psicografía el libro. Entonces cuando ella se sienta y apoya la lapicera es como si esas formas se unifican y se van hacia el centro de su sistema nervioso y entran por la espalda completamente al cuerpo de la chica y comienza ella a escribir como casi en automático. Esta parte del dedo pulgar queda como flojo y la escritora de alguna forma comienza como a presentar una manera en la que su mano comienza a ser parte de este ser y ella prácticamente va haciendo las anotaciones sin una conciencia de razonamiento lógico, simplemente suelta la mano y se escribe y es como si estas formas, estas 5 entidades de alguna manera que son una, es como si van intentando desglosar información como en 5 partes, aunque fueran un solo libro. A ver, ¿cómo identificaron a esta mujer, a la escritora, para que ella los canalizara y poder escribir ese libro? ¿Y qué son estas 5 partes del libro? Bueno, es como si esta mujer de alguna forma está muy lastimada, sufrió como diferentes tipos de abuso y eso hace que estas entidades se anclen como más fácil porque entran por esta parte a su energía, ¿no? Cuando ella canaliza, es como si esa parte del abuso se transforma en dolor y ese dolor va saliendo como a través de los ojos y va canalizando estos seres. Cuando se divide el libro, se divide energéticamente, es Sí. como si tiene doble línea, porque hacia la vista de la gente estas 5 partes como que no existen, es como si fuera una, Ujú. pero es como si invitan a las personas que de alguna forma fueron como esta mujer que recibieron un abuso muy grande, un dolor muy grande o una forma de haber sufrido mucho a conectar con el libro a través del dolor. Entonces es como si veo mucha gente que conecta con el libro a través de sus heridas y esta es la primer parte. Es Ujú. como si fuera un imán hacia el dolor. Cuando el libro llega a las manos de estas personas es como si fuera que la persona siente un atisbo de salvación. Es como si busca la curación de estas heridas a través de estas líneas. Entonces es como si la herida de esas personas que es como si comenzara a supurar, es como si comenzara a volverse de nuevo atrás por más que haya tenido una forma de curación, porque el libro entra solo a través De la herida. de la herida. Entonces necesita que la herida se vuelva a abrir para volver a revivir mucho dolor y que la persona se vuelva a encontrar con ese trauma. A partir de esa parte de que se abrió la herida, que esa es la segunda parte,
comienza toda una forma en la que a través del shock que le generó el trauma, el libro como si la información hiciera como un cambio y hace como un cambio de personalidad porque hace como si entra y el shock ese hace como que la persona gire, o sea, como si la energía gira y tapa la forma del dolor con una forma que invita a una felicidad artificial. Entonces es como si la persona queda tapada por una máscara y el dolor sigue como agrietándose, supurando y la herida se va haciendo más grande y a medida que se va haciendo más grande va conectando más. Esa es la tercera parte. En la cuarta parte es como si hace de cuenta que la herida de la persona, si era chiquita, se vuelve todo el ser. Es como si la persona comienza a vivir completamente a través del dolor fingiendo que esa herida se sanó. Y es como si va viviendo alegrías y va viviendo un montón de emociones como tristezas y todo, pero como enmascarando toda esa gran herida que comenzó a abrirse a partir de la conexión con el libro. Y cuando termina es como si estos seres de alguna forma interfieren en la persona y comienza como esa etapa de maestro, la persona de este curso de milagros. Es Ajá. como si la persona entra en una estadía, si entra como en ese quinto nivel, es como si la persona comienza ya a aceptar a esta entidad como una interferencia real en su vida y el dolor se perpetúa. Ok. Eh, quiero hablar con Helen, la mujer que escribió el libro. ¿Me permites hablar con ella? ¿Sí? Ok. Helen, Hola, ¿qué tal? muy bien. Tú eres psicóloga y Sí. has escrito un libro que ha sido, pues, un super éxito a nivel mundial. ¿Pensabas que esto sucedería? No, casi ni sé cómo sucedió. Sinceramente, solo lo único que sé es que, y que recuerdo de toda la etapa de escritura es preparar mi café, sentarme muy tarde en la noche en mi mesa, en mi escritorio, y solo empezar a escribir. Es como si no tengo el recuerdo de dónde surgió, pero sí que me trajo mucha tranquilidad, Ok. muchas satisfacciones. Cambió tu vida el libro Un curso de milagros, ¿no? Sí, cambió completamente mi vida. De ser una persona retraída, sumisa y escondida, pasé a ser una persona pública, con muchas formas de experiencia para vivir y contar. Yo de alguna forma viví todo este libro en mi vida, pero no sé cómo explicar la forma en la que mi personalidad cambió, Sí, mi porque forma de ser cambió. eso es lo que yo te quería preguntar, porque es un libro que tiene 360 y tantas lecciones, una para cada día. Y no hay que regresar a la lección anterior, sino seguir avanzando, hacer la lección, hacer el ejercicio, lo que está ahí, y es una cada día. Y aparentemente no es igual ninguna a la otra. ¿Cómo eso te llevó
a comprenderte y a cambiar ciertas formas de tu propia vida. Nunca se vuelve atrás porque si uno revive el pasado con una forma en la que quiere redimir errores continuamente, uno confunde los ejercicios. Los ejercicios son para avanzar. Y eso es lo que me prometí, solo avanzar sin mirar lo que pasó atrás. Por eso propone que cada día sea cada día, ni prestar atención al ejercicio de atrás ni tampoco al de adelante. Es importante mantenerse en el presente, sin importar lo que haya sucedido. Cuéntanos qué es lo que pretende en realidad esta parte de llevar el libro, de llevar este seguimiento, estos ejercicios, estas lecciones. Yo siento que lo que quise expresar es la búsqueda de salir de la oscuridad a encontrar una parte más feliz dentro de uno. Es la forma de dejar atrás todo lo que nos hace sentir mal, lo que nos hace sentir menos o lo que podría llegar a perjudicar en el día a día. Es una forma de dar vuelta a la página y de construir a partir de una sensación distinta. A ver, aquí tú buscas que cada persona que lee el libro de forma autodidacta llegue a la iluminación, y la iluminación es en esta parte el Dios creador que va a llevarte con él de la mano. O sea, esta parte es llegar a ese Dios que te tome y te lleve a donde él sienta que tú estás protegido. ¿Cómo fue pensado esta parte de las lecciones del libro? Es que no son pensadas, son expresadas a partir del sentir. El recorrido del camino es largo. Se pretende que en un año la persona vaya construyendo el hábito de poder estar en un estado de bienestar. Y en esta forma es como va caminando hacia la conexión con todo. Es como sentirte pleno a partir de entender que todo el mundo te acoge en sus brazos, que no estás solo y que no estás desamparado, porque al final todo es Dios. La gente, el entorno, el aire, la naturaleza, todo es Dios. Es importante sentir esa contención del mundo. Y el mundo en realidad te contiene, pero si está Dios ahí, ¿quién contiene al mundo?
y el mundo que contiene. O sea, ¿dónde queda Dios? En todo lo que existe. Él está en todo lo que existe. Simplemente la idea del libro es manifestarlo nuevamente en nuestro cuerpo, porque muchos espantan esa energía de su ser. ¿Cómo se espanta? O sea, ¿cómo se espanta la energía de Dios del ser? No, no entiendo eso. A partir de vivir continuamente triste, en dolor, en sacrificios, uno se va aplastando y pretende que Dios esté ahí, pero Dios se queda fuera. Para que Dios entre a tu vida, necesitas abrir tu corazón. A ver, hay, hay una frase con la que comienza un curso de milagros. Ujú. Y la frase es bastante interesante. Quiero que tú me la expliques, donde dice, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En que en esto radica la paz de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, entiendo, es una frase muy profunda, pero ¿tú qué querías expresar en esto? Que la gente comience a vivir a partir de lo que entiende como verdad, de Ujú, lo que puede realmente percibir, porque lo que no puede percibir no existe para él ujú, o para mí. ujú. Entonces, a partir de que no está, no es una verdad, no es una realidad vivida por el ser. Entonces, es una forma también de comenzar a llevar quietud mental, porque la gente busca mucho, busca cosas que ni siquiera sabe, Ujú. y buscar cosas que no están en tu vida para intentar ser salvado no tiene sentido. Todo lo que necesitas está en tu vida. Y con esas herramientas son con las que se trabajan. Con lo que ya existe es con lo que se va hacia adelante. Si tienes hoy un martillo en la mano, con ese martillo puedes construir tu vida. A ver, pero entonces, aquí hay una frase muy interesante, donde nada real puede ser amenazado. Estás hablando de qué es lo real para cada quien. Sí, Entonces, en este sentido de lo que es lo real para cada quien, ¿qué es la esencia entonces de lo que manejas en esta estructura de lecciones del libro? Porque luego aparte dices, nada irreal existe. O sea, solo existe lo que en este momento para ti es real. Lo demás ni te vibra, ni está, ni nada. Lo entiendo perfectamente, pero para muchos que leen el curso de milagros es un interesante punto de vista donde se plantean, em, dependiendo de cómo vas avanzando el curso, estas frases pueden ser escuchadas, observadas o vividas de formas diferentes. ¿Qué es lo que en realidad esta frase es el impacto en el inconsciente? Tú eres psicóloga de las personas. que comiencen a entender la forma en la que están viviendo físicamente, a ocuparse de todo lo que cotidianamente con el vínculo con los demás
va produciendo su realidad. La forma en la que está diseñado el curso es para que las personas puedan aplicar todos los ejercicios a su vida real, no a la forma, no a las formas energéticas, sino a su forma física cognitiva. Ok. En esa parte de la forma física cognitiva, ¿qué pasa cuando alguien tiene una duda? Esta serie de preguntas profundas que en muchas ocasiones van saliendo, ¿qué pasa? ¿Cómo se va respondiendo en la vida real algo tan profundo como quién es Dios en mí? ¿O qué es Dios? ¿O para qué me sirve? ¿O para qué le sirvo yo? Encontrar en los demás lo que uno no puede encontrar en uno. Comenzar a comprender a Dios a través de los otros, a través de entender lo que nos rodea, de comenzar a ser más amoroso, más empático con los demás, entender que el otro también sufre, que el otro también siente, que el otro también puede estar triste o puede estar alegre. Comenzar a entender hacia afuera es importante para entenderse uno como participante del exterior. O sea, es importante conocer afuera. Y esta parte de nosotros, del adentro, ¿viene como resultado de conocer afuera o cómo es? Sí, sí, porque a más conozcamos todo lo que nos rodea, también podemos comenzar a entender a más profundidad nuestro interior, porque todo es un reflejo de lo que somos internamente. Ok. ¿Algo más que me quieras decir? No, Déjame algo más que quieras preguntar. No, quiero hablar con Federica. Fede, desconecta. ¿Cómo la sentiste? Primero como muy distraída Ujú. de su propia forma energética, es como si ni siquiera tiene, o sea, es como si ni siquiera tiene una comprensión real de lo que sucede en su propia forma, en su propia estructura. Entonces va confundiendo, como muchos conceptos se confundían y es como si se sentía como estaba la forma de dolor oculta y esa parte de intentar ser amable y complaciente con los demás siempre como la cara visible, ¿no? Ujú. En algún punto como era como sentir esa doble forma. Fede, ¿cómo se llaman estas 5 entidades que se convierten en una? O sea, lo que quiero entender es, estas 5 entidades, por lo que entiendo, y me dices, es que cada una está ubicada en diferente parte del cuerpo y cada una trabaja diferente energía del cuerpo, aunque se convierten en la totalidad de un ser. Quiero que me digas estas 5 entidades, cada una en qué parte se van posicionando, cómo van tomando posesión de esta parte del cuerpo y al rato me permites hablar con cuando Ujú. ya es una sola. A ver, dime. La primera es como si fuera toda la parte de la cabeza y sistema nervioso. La segunda, la zona del pulmón, la respiración y la parte de la boca. La tercera toma toda la zona como si fuera de la motricidad
y de la zona como del plexo, del torso y de los brazos y las piernas. La cuarta es como si tomara toda la zona, la zona sexual, la zona genital, y la quinta toma como la parte emocional y mental que están como cuerpos y en esta persona se ven como formas separadas. Ok. ¿Cómo se llama cuando ya estas 5 se unen en Se llama como el curso de milagros, se llama Milagros, la milagros? entidad. Ok. Ujú. ¿Me permites hablar con milagros? Sí. Ok. Milagros. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué significa milagros? ¿No lo sabe usted? No, cuéntamelo. La magia de la transformación, Ujú. la forma en la que ocurren cosas sorprendentes, en forma sorpresiva, como el libro. Como el libro. Entonces, milagro quiere decir esta parte sobrenatural. O sea, es como un Es la forma en cómo el humano expresa su esperanza por los cambios. su esperanza por los cambios. Algo que cree que es sobrenatural y que no viene de él. Sí, Mm, ok. Entonces, em, este milagro no sería un hecho explicable en formas naturales. Entonces, como se atribuye a lo sobrenatural, tú aparentemente esta magia de hacer milagros no tiene una explicación más que algo fuera de la capacidad del entendimiento humano. sí, exactamente. Mm, bueno, dime qué es el curso de milagros. Un camino hacia la ascensión espiritual para encontrarse conmigo, con el milagro. A ver, este camino hacia la ascensión espiritual, ¿por qué alguien querría vivir la ascensión espiritual? O sea, ¿por qué la necesidad de crear un libro? Bueno, que ha sido todo un éxito, hay que reconocerlo, pero que en ese momento no sé si la gente buscaba el redimirse o el tener esta ascensión o no sé cómo lo puedan manejar a través del dolor, porque vimos que está basado en el dolor. La humanidad completa buscaba nutrición de algo más, de algo distinto, porque hasta ese momento solo se había sufrido en la tierra. Habían habido muchas guerras, habían habido hambrunas, formas de enfermedad que azotaron el mundo. De alguna forma esas almas y esos espíritus cansados de adolecer, cansados de vivir en ese dolor, de estar en esas formas de ultraje,
eran una oportunidad para poder ayudarlos a cambiar, comenzar a entrar de a poco en su vida para gestar cambios para siempre. Gestar cambios para siempre. Entonces, algo que dices es, el humano en esa época se sentía cansado de vivir. ¿Cómo puedes determinar el cansancio de vivir, de estar o de no estar? ¿Cómo buscas quien pueda darte todo lo que necesitas para esta expresión literaria? Porque se hizo a través de una expresión literaria de un libro. Primero junté a muchas personas con sus luces apagadas, con su energía vital muy reducida. Las personas que se encuentran cansadas se ven así, Mm. como luces sin brillo, como luces apagadas, con formas tristes, sombrías, introvertidas. De alguna forma, juntar toda esta energía es más simple que juntar a personas que se sienten fuertes, porque el sentirse fuerte crea una falsa forma de creer que se es dueño de la vida. Sí, sí, también el creerse ciertas cosas te genera falsas percepciones, que te llevan también a una falsa espiritualidad. Entonces, el curso de milagros te genera estas percepciones. No, para nada. El curso de milagros es un camino perfecto Ujú. para salir del dolor, Para para hacer, unificarte con tus hermanos del dolor y poder salir todos juntos del dolor. o sea, unificarte en el dolor. Ese es uno de los principios que dices, unificarte al dolor. No, con personas que tienen dolor para poder con esa fortaleza que queda en su energía, tomar fuerza en grupo y salirse de ese dolor. Es importante estar agrupados. Es Por, importante entender el sentido de comunidad. ok, ¿por qué es importante estar agrupados? Porque a partir de estar agrupados todos pueden usar la energía de todos. Ah, o sea, hay una parte de compartir la energía de todos. Hay unos que pueden estar en una frecuencia mucho más alta, pero no importa. Si conviven con alguien que está en una frecuencia más alta, hacen una frecuencia promedio y todos utilizan esa frecuencia promedio. Sí, Entonces todos se sienten igual, o de deprimidos, o de alegres, o de tristes, o de lo que sea. sí, así es. O sea, eso va a ayudar a que el que está más triste sienta que su dolor no es tan grande y el que aparentemente lo está superando sienta que nunca lo va a dejar. Sí, puede ser una perspectiva. Para mí no es así. ¿Cómo es para ti? Para mí es la empatía de comprender a los demás y de entender que al que le falta se le da y al que le sobra, Se le quita. sí. Ok. ¿Qué es esta parte que aparentemente es como si te dividieras en cinco y entonces todos te forman uno? Lo que entiendo es que la parte que toma la cabeza de las personas es tu misma cabeza, ¿no?
La parte que toma el pulmón es el mismo pulmón y así te vas formando de la forma en cómo vas entendiendo al humano, sí. absorbiendo al humano. De dónde en realidad proviene tu energía. No entiendo a qué se refiere con esa pregunta. Sí, por ejemplo, nosotros somos terrestres. Tú vienes de aquí mismo de la Tierra, vienes de otro lugar, vienes Sí, de... yo soy una creación de ustedes a través de este libro. Pero tú llegaste a conectar con Helen. Mm. ¿Cómo encontraste a Helen y de dónde venías cuando conectaste o dónde estabas cuando conectaste con Helen? ¿Cómo encontraste a Helen? ¿Qué ha sido el No me vehículo? gusta la gente como vos, ¿No te gustó? ¿Por qué? porque se cree en Dios. Ajá. ¿Y eso está mal? Sí, ¿Por qué? porque crees que sabes todo solo por estar viendo lo que yo hice con Helen. No, yo no te estoy juzgando, no creo que saber todo, por eso te estoy preguntando, porque no lo sé. Pero ¿por qué te siente ofendida una pregunta? ¿Qué te ofende de mi pregunta? ¿Qué sientes? ¿Te sientes Me juzgada? molesta. ¿Por qué te molesta? Porque me expone mi dolor. Pero es lo que quiero saber. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es el dolor de Helen? Que al final de cuentas lo que dices, vas conectando con el dolor, pero no es que se libere el dolor, es que el dolor se comparte. El Entonces, abuso sexual. ah, ajá, el abuso, vamos a dejarlo así. Este abuso que se comparte, ¿cómo tú a ver, aquí hay una cosa importante. ¿Cómo tú localizas? O sea, lo que me quieres decir, todas las personas que tienen un tipo de abuso en este sentido, ya sea emocional, energético y todo relacionado con la sexualidad, los Sí. reconoces, dejan una huella, tienen alguna característica, Tienen un olor, un olor. ¿Qué tipo de olor? mm, un olor como con cierto picor, un sudor pesado, Ujú. una forma en la que el dolor sale por los poros y se siente como, no es ácido, pero es un poco maloliente. Ok, ok. Esto atrae, se atraen y se juntan por el olor, como alguien por instinto, ¿no? Sí, Ok. Entonces, tú, ¿cómo llegaste con Helen, que fue quien canalizó ese libro y quien lo escribió? ¿Qué es lo que en el fondo querías de Helen y lo que en el fondo querías comunicar a ella? yo entré a través de su agresor Ah, ok. en el momento en el que estaba sufriendo un abuso. Ajá. Necesito el shock traumático para entrar, Ok. porque mi energía es distinta, se mueve a partir del dolor, porque yo vivo en el dolor. Ajá. Ok. Tú vives en el dolor.
Entonces necesitas un shock, un shock traumático frecuencialmente avasallador en determinado momento que después reestructure otra vez, pero contigo ya adentro, ¿no? Sí. Ok. Cuando entraste por esta parte, tú pensaste que todo lo que le decías o todo lo que ella canalizaba iba a tener esta expansión exponencial que ha tenido el curso de milagros a nivel mundial. Sí. Ok, entonces, si ya lo sabías, ¿cómo lo planeaste? Quiero que me digas cómo antes, entonces, supongo, a lo mejor estoy equivocada, elegiste a Helen, ¿de dónde llegaste? ¿Cómo sabías lo que ella podía conseguir para ti y qué era lo que habría en tu campo para tú potenciar ciertas cosas y que esto expandiera mucho más rápido? Ella era la persona perfecta en el lugar correcto, Ajá, ¿por qué? porque su entorno estaba muy abierto a la creación de este libro. Tenía contactos y personas que la rodeaban que podían hacer que el libro fluya. Lo interesante es que las redes de dolor de la tierra se ven antes de llegar a ella. Ujú. Mi Entonces, estructura es andromedana, a Andrómeda. su pregunta anterior, Ujú. ¿Y por qué de Andrómeda vienes acá a la Tierra? porque aprendí a escaparme del dolor Ujú. que viví en ese planeta y traigo esta forma de escaparse a los humanos. Veo que es una de las redes más grandes de dolor en todo mi viaje. En todo tu viaje, ¿a qué otros lugares has ido? Pléyades, a otras estrellas, pero en ningún lado presentaban estas características de manera tan firme. Ok. En esta forma de presentar estas características al dolor, que Yo en fue Andrómeda fui expulsada por tanto dolor. expulsada por tanto dolor. ¿Y por qué? ¿Qué tenía tu característica energética para aceptar y vivir el dolor de esa manera? No me puedo sacar el hedor que produce el dolor. Y, y no sé cómo hacerlo tampoco. Entonces me acoplo a otros seres de dolor para poder seguir existiendo. Entonces, venías de esta parte andromedana para potenciar esta parte del dolor. ¿Para qué necesitabas potenciar esta parte del dolor? ¿Qué Para no sucedía? sentirme sola. Ah, ok. Para no sentirte sola. ¿Tú trabajas para alguien más de forma indirecta? No, N- estoy sola. No hay. Como forma energética estoy sola. Pero poco a poco me hice muchos amigos humanos.
Claro, pues si estás con todos los que han leído el curso de milagros, tienes muchísimos amigos humanos, Sí, millones de amigos humanos. Por eso, y entonces en esta forma de tener tantos amigos humanos, han creado como una forma de comunicación que se podría llamar también como una red de retroalimentación, por lo que me dices cómo viven, ¿no? O sea, alimentándose sí. uno. Ok. Ahí no ha llegado nadie más, no has compartido todo este banquete energético con nadie más ha llegado a estas personas para estar utilizando toda esta energía del dolor que aparentemente es muy gustada por algunos seres. Fue al revés. Yo llegué a espacios de dolor ya creados porque ya existían otros seres generando el dolor. Claro. Yo quería, yo quería solucionar, pero la única forma de no sentir mi soledad es a partir del dolor. Entonces, ¿trabajas en conjunto con otros que han creado ese dolor? No, ellos lo crean separados. Pero tú vives del dolor, tú necesitas de ellos, que ellos sigan Sí. creando dolor. No, yo ya creé mi propia red que a partir del engaño de creer que hay una solución, Ujú. manifiestan y reviven el dolor ya vivido. No necesito crear dolores nuevos. Ok, dices una solución manifiesta, creer que crean que hay una solución manifiesta. O sea, tú les haces creer que existe y en realidad no existe o sí existe. A partir de ti. No solo se crean más dolor. Ok. Entonces, en realidad, ¿para qué este curso de milagros si sigues conectada con el dolor y no solucionas? No entiendo entonces. Porque es fácil entrar por el engaño. Ujú, Es más fácil que mi energía entre camuflada. ujú. Es más fácil entender que soy un ser que soluciona, que soy un ser que ofrece un cobijo antes que un ser destructivo. Ya los humanos a esta altura no se acoplan de cualquier forma. Hay cosas interesantes que tiene el curso de milagros. O sea, no lo he hecho, porque no lo he hecho. He leído algunas cosas, tiene algunas cosas interesantes, puesto que va bajo una corriente psicológica de esa época y se direcciona en algunas partes a este tipo de lo que se llama o se conoce como control mental. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Sí, tomé muchas técnicas de allí. Por eso es importante hacer el proceso de uno en uno y hacerlo en partes continuadas, sin volver atrás y sin olvidarse de ninguna lección. La estructura es muy importante porque puede ser que haya cosas interesantes, como dice usted, de forma aislada, pero a partir de donde comienza el hilo, Ajá. de donde comienza la madeja, es como se va conduciendo a una construcción específica. Si uno no lee primero, el segundo no tiene el mismo sentido si no está el primero. Y así sucesivamente. La percepción se modifica si Ujú. el curso se lee
distinto. Ok. Y si no se ha pasado la primera lección, la percepción se modifica. Entonces hay gente que se estaciona y me dice, yo un curso de milagros me llevé en leerlo y en hacerlo. No sé, hay gente que se lleva 2 años en hacer un curso de milagros porque se atoran en determinadas lecciones y no avanzan y tienen que lograr el objetivo. Porque el dolor es tan grande que no aguanta y tienen que parar. Entonces, en esta parte inconsciente es donde el dolor va jugando o va mostrando sus cartas, ¿no? Sí. Y ahí tienen que volver a empezar. Ok. Algo que le quieras tú decir a las personas que están viendo esta, esta indagación acerca de lo que es un curso de milagros. No, porque los que siguen construyendo esta red la seguirán fortaleciendo. Ujú. No necesito decir nada. Todo está en el libro. Déjame con Federica. Fede, Sí, ¿cómo estás? bien, es como si se siente así como la garganta seca y Sí. como expandida. Ok. Quiero que observes todas las personas que han estado trabajando. Como digo yo, siempre hay cosas que son interesantes, pero hay que saberlas leer, interpretar y conectar. ¿Qué pasa con muchos de los que conectan con este gran libro, porque es un gran libro grandote, de muchas páginas de curso de milagro y sobre todo con estas partes del maestro, de los ejercicios, de muchas cosas? ¿Qué puedes ver? Bueno, primero que la mayoría de los que conectan fuerte con el dolor este que decía este ser y con todo lo que veía, es una red de dolor a partir del control mental, porque sí percibía muy fuerte Primera y Segunda Guerra Mundial y es como si a partir de las personas que vivieron de forma directa o indirecta, porque podrían ser hijos, Ujú, se va sucediendo como una reafirmación de ciertos patrones de control a partir de ir haciendo este recorrido, ¿no? ujú. Entonces es como si hace el recorrido y el ADN reafirma la construcción en cómo la emoción y la mente tienen que conducirse a través de esa estructura. Y así es como también puede el ADN ir pasando la información de control hacia sus siguientes generaciones. Pues fuerte el curso de milagros, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a regresar, Fede. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectada de todo y de todos, regresas aquí a este momento presente del cual te estoy hablando. Respiras profundo, desechas cualquier residuo energético y abres tus ojos. Hola Fede, Hola. ¿cómo te fue? Bien, ¿Cómo muy te... interesante.
Muy porque interesante. ahí uno entiende esa parte de la falsa espiritualidad y de las emociones como, como si Manipula. fueran máscaras, como roles, como estructuras que tapan otra condición. Claro, como esa parte de no, yo estoy bien. Y no aceptar, pero muy fuerte, ¿no? Al final acaba Sí, siendo muy fuerte y más doloroso. Al final sí. se convierte en un dolor más grande y más profundo. Bueno, vamos a cortar. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Les dejo el WhatsApp más 52 479 204 4973. No se olviden entrar a nuestra página web, seguirnos en todas nuestras redes sociales y también seguirnos en Telegram, que ahí hacemos retos. Entonces, en la parte de arriba de la página web está una cintilla que camina. Si ustedes le pica ahí, ¡pum! Y se va directamente a Telegram y ya queda en su teléfono. Gracias, Fede. Déjame Chao. cortar la grabación. Bye.